Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de noviembre de 2017 y esto es La Contracrónica. Pues así a lo tonto nos hemos pasado 20 días, exactamente desde el día 14 de octubre, sin contraplano, porque entre unas cosas y otras, entre mis olvidos y las cosas de la actualidad, como la semana pasada, los olvidos, despistes, que hubo una semana que metí dos contraportadas porque no me di cuenta. Pero vamos, que siempre hay tiempo para recuperarla. Pues total, que llevamos 20 días sin contraplano, pero no hay mal que 100 años dure, ni contracrónicas que se olviden más de 20 días de los contraplanos, así que vamos a tener el programa de las películas como todos los sábados, o como debería ser todos los sábados. Antes de nada os doy el número de WhatsApp por si queréis enviar vuestras críticas. Últimamente, ya os lo dije la semana pasada, os estáis animando mucho con los libros y poco con las pelis, que es al revés de lo que sucedía hace 6 o 7 meses. Tenía muchas más pelis que libros y ahora se ha invertido la tendencia, lo cual no me parece nada mal, pero vamos, lo digo a título puramente estadístico. Bien, os doy el número. El número es el 690 82 7909. Repito, 690 82 7909, ya sabéis, con el más 34 delante, si es que sois críticos de cine, que no tenéis un teléfono móvil registrado en una operadora española, porque estáis en otro país, en México, en Argentina, o yo que sé, la Conchinchina, si es que la Conchinchina existiese, que existir existe como término geográfico, pero no como país, luego no tiene operadoras móviles. Pero vamos, estéis donde estéis, tenéis que ponerle a este número el más 34. Muy bien, pues dicho esto, vamos a pasar directos al contraplano. Iba a decir que empezábamos con Jaume de Mallorca, pero es que no hace falta ya ni que lo diga, porque Jaume de Mallorca siempre abre el programa. Bueno, al menos mientras me siga enviando películas, como hace todas las semanas. Pues Jaume me trae hoy, o nos trae mejor dicho, porque aquí en este programa estamos todos, nos trae una película muy reciente de Damien Chazelle, ya con el nombre os sonará, solo nombrar a esta persona, a este director de cine, que es uno de los directores revelación de la nueva hornada. Bueno, una película que está muy bien, es bastante nueva, de 2014, es Whiplash. Dirigida por Damien Chazelle, más conocido por haber dirigido La La Land hace menos de un año. Bueno, esta película trata sobre un joven que, bueno, estudia para ser el batería de un grupo de jazz, ¿vale? Y tiene un profesor que es bastante estricto y que justifica su dureza para que sus alumnos sean como los mejores del mundo. La, la temática es muy básica, es decir, es como se trata como de la polémica de cuán duro ha de ser un profesor para que su alumno sea el mejor, ¿no? Y cuáles son los límites. Ese sería un poco la temática. Pero realmente, eh, bajo esta temática tan sencilla, la verdad es que consigue Damien Chazelle con, crear una película bastante, bajo mi gusto, muy, muy interesante. Pues esta película de Whiplash no la he visto, así que, bueno, no puedo decir mucho de ella, más allá de lo que he leído, un par de críticas y de lo que me han contado, a diferencia de La La Land, que sí que la he visto y que la vi el año pasado y me gustó mucho. Pero vamos, por lo que cuenta Jaume, tiene también esta de Whiplash la música como telón de fondo, lo cual está muy bien porque es lo que le da interés y lo que hace que La La Land sea una película memorable. El trasfondo musical se ve que a Damien Chazelle esto de los musicales le gusta mucho. Los musicales tuvieron su gran momento en los años 30, cuando se acababa de inventar el cine sonoro, y claro, siempre que se inventa alguna nueva tecnología se abusa de ella. Y en los años 30 se abusó muchísimo de estas películas que todos tenemos en la cabeza de Fred Astaire, Ginger Rogers, en las que no hacían más que bailar y cantar durante toda la cinta. Decir, bueno, no paran, sí, cantan más de lo que hablan, y era normal porque acababan
acababan de inventar el sonido y querían meterlo mucho. Algo similar sucedió hará cosa de 10 o 15 años cuando empezaron a meter las imágenes generadas por ordenador en las películas, que lo metían por todas partes, hiciese o no hiciese falta. Siempre, siempre. Esto es automático, que se descubre una nueva tecnología en el cine, y en el cine la innovación es muy importante, el ir creando cosas nuevas que van mejorando, no sé si las películas, pero sí van dando instrumentos y herramientas nuevas a los directores para plasmar mejor su idea. A mí no me parece nada malo que se vayan creando cosas nuevas. No soy un purista de aquí, no se debe de mover la cámara bajo ningún concepto. El cine en blanco y negro, como el de Méliès, ¿no? Sin plano fijo, general, sin nada de nada. Ya el hecho solo de mover la cámara es una aberración y estamos poco menos que profanando el séptimo arte, en absoluto. Toda innovación es bienvenida, pero bueno, al principio es normal, como cuando aprendemos a utilizar algo en nuestra vida común y corriente, que nos entusiasmamos al principio y lo utilizamos más de la cuenta. Luego ya con la curva de uso normal vemos que al final realmente tiene el uso que tiene y quizá exagerábamos al principio. Eso sucedió mucho cuando empezaron los ordenadores, os acordaréis, allá en los años 90, cuando se pasó de las máquinas de escribir a finales de los 80, principios de los 90, de las máquinas de escribir a los ordenadores personales que permitían... Bueno, yo la verdad es que siempre escribí con un ordenador desde finales de los 80, entonces yo nunca tuve máquina de escribir, pero recuerdo los procesadores de texto que eran de los WordPerfect al principio, que eran en modo carácter. No tenías esas cosas del Microsoft Word, eso lo llegó un poco después, pero que podías cambiar los caracteres, la tipografía, las fuentes, vamos. Bueno, pues al principio llenabas los folios, los llenabas de 16 fuentes juntas. Decías, bueno, tengo la posibilidad de cambiarla, ¿por qué no voy a aprovecharla? Luego, a la vuelta de un año decías, creo que me voy a moderar, y al final luego siempre escribimos en la misma fuente, que es la que más nos gusta. Pues un poco pasaba en la música, volviendo al tema, volviendo al cine. En la música pasó algo similar en los años 30. Pues bien, este género, Damien Chazelle, que se llama así porque su padre era francés o de origen francés, lo ha revivido y es un director realmente joven que debe de tener, si no 30, poco más de 30. Es decir, es un chico joven que tiene muchísimo talento. Jaume no es el único que me ha hablado de esta película, como os he dicho antes, que me ha hablado bien de Whiplash, quiero decir, porque... Bueno, a todo el que la ha visto le gusta, y lo que se puede leer por ahí por internet, si buscamos, veréis que las críticas son todas buenas. He hecho intención alguna vez de verla, pero es que no es una película fácil de hincar el diente. No es fácil de hincar el diente, no se encuentra fácilmente, en una palabra. No sé, quizá buscando mucho en esas cosas de descargarse películas, pero yo de eso me quité hace muchos años, entonces no quiero volver. Las películas ahora procuro verlas a través de plataformas de streaming o porque me las compro, pero esos esfuerzos que hacía yo en tiempos de a ver si me bajo esto y luego al final no era la película, una calidad pésima, en fin, que nos acostumbramos a lo bueno. Bueno, pues digo que es difícil de encontrar porque a diferencia de La La Land, que era una gran producción, y ya se concibió como una gran producción, esta de Whiplash contaba con un presupuesto mucho menor. Era de hecho una película a todos los efectos, es una película a todos los efectos independiente. Se vendió y se presentó en el Festival de Sundance hace unos años, hace 3 años concretamente, y todo lo que va al Festival de Sundance, que tiene mucho nombre y es por lo demás un festival muy comercial que todos conocemos, pero sigue presentando auténticas joyas del cine independiente. Bueno, pues resulta que allí la vieron los de Sony Pictures, que son unos linces, aunque no siempre, a veces se equivocan, y se quedaron con los derechos de distribución internacional. Se estuvo dando en algunos cines, pero una distribución pequeña, como es lógico. Y bueno, esto es lo bueno de tener una industria cinematográfica, que funciona como tal, quiero decir. Lo bueno, de una manera u otra, siempre encuentra su camino hacia arriba. En lugares como Europa, por ejemplo, o Hispanoamérica, pues Chazelle seguiría recorriendo una administración pública tras otra para financiar su segundo largometraje y probablemente todavía no lo hubiese conseguido. En cambio, en Estados Unidos no le costó demasiado, contando con productoras detrás, como era Sony, etcétera. Bueno, con la cantidad de dinero que ha invertido allí, y pudo meterse con su segundo gran proyecto, que fue La La Land, una de las películas revelación del año pasado. Vamos, creo que si no la habéis visto, yo os la recomiendo encarecidamente. Pero bueno, como no he visto esta de Whiplash, ahí lo dejo. En Netflix no está, os lo advierto, pero sí la tenéis en DVD y en Blu-ray. Lo tenéis además en glorioso español de España, que ya sabéis que soy un gran defensor del doblaje.
No os fiéis mucho de los culturetas, ¿eh? Las películas siempre dobladas y los libros siempre traducidos. Siempre que sea posible, quiero decir. Bastantes complicaciones tiene la vida, nos presenta de ordinario, como para encima complicarnos la vida con el idioma. Bueno, vamos a seguir. La segunda película del día es, aviso ya de antemano, es un peliculón que se estrenó hace poco, hace solo unos meses, y a la que le dediqué no a la película, pero sí al hecho en sí, en la contrahistoria. Pues esta nos la trae Pablo, que hace unas críticas largas, pero que están muy bien construidas. No toda película que ocurre en el pasado es una película histórica. Dunkerque es una buena prueba de ello. No nos explica demasiado el contexto militar, cosa que sí podemos encontrar en una estupenda contrahistoria de hace un tiempo. Centrándonos en los aspectos más puramente cinematográficos de la película, a muchos les sorprende que Nolan haya hecho una película bélica y además una como esta, sobre todo por la gestión de los protagonistas, que no llega a ser un ejemplo de personaje colectivo como en el cine soviético de principios de siglo, pero sí prescinde de lo que podríamos llamar un protagonista individual, en favor de un relato mucho más coral. Pero lo que sí mantiene Nolan es su pasión por dar una respuesta narrativa y formal acorde con el concepto que quiere transmitir. Pensemos, si Memento hablaba sobre la amnesia, la narrativa de la película es amnésica en sí. O si el truco final iba de magia, los actos de la propia película están ordenados como un truco. Y así Dunkerque nos habla, pues eso, de la playa. 3 apuntes. 1. El protagonista más o menos colectivo nos invita a incluirnos como espectador de alguna manera en la muchedumbre que atestaba la costa. 2. La estructura del tiempo es increíble porque nos va estructurando la historia sin que el espectador tenga del todo claro qué está sucediendo antes y qué después. De alguna manera se nos transmite la angustia que los soldados que estaban en Dunkerque sentían al no saber qué estaba pasando a su alrededor. Y es que la película entera es una reflexión sobre la playa. Muchas de las escenas se enfrentan a sujetos con el agua y el peligro. Por ejemplo, hay fugas que amenazan con hundir el barco, pero si salgo me disparan. O sube el nivel del agua y estoy atrapado en mi avión. O bajo el mar me ahogo, pero sobre la superficie arde el combustible. Son situaciones que mantienen la tensión constante y que nos sitúan emocionalmente como espectadores entre el peligro y el agua, en la playa de Dunkerque. 2 pegas muy rápido. La música siempre es sobrecogedor Zimmerman, pero todos sabemos que la música es el maquillaje del cine. Un uso excesivo revela que hay desafíos narrativos a los que no se les ha encontrado una mejor solución. Y 2, durante toda la película no se nombra a las tropas alemanas, nazis. Siempre se refiere a ellos como el enemigo. Más le valdría a la cultura europea actual tener el valor de mirar a los ojos al enemigo y llamarle fascista. Bueno, creo que ya lo dije en su momento, el Dunkerque de Nolan es una obra maestra del cine bélico. Es una de las grandes películas que de este género que dentro de 50 años se verá, pues como vemos hoy, qué sé yo, Senderos de Gloria, una cosa así. Es decir, como vemos hoy películas de hace 50 años, de los años 60 o de los años 50. Es decir, es una película que se seguirá viendo durante lo que nos queda de siglo, que es casi todo, es decir, que son más de 80 años porque es un peliculón. Yo de hecho estoy esperando a que la saquen en DVD para comprármela. Saldrá a la venta, por cierto, ya lo miré, y me lo apunté para decíroslo. Saldrá a la venta en España el próximo día 19 de diciembre, justo antes de las Navidades, como es lógico. Es decir, unos días antes de Nochebuena para que, bueno, pues Papá Noel o los Reyes Magos, o que es que los Reyes Magos llegan un poco más tarde, vayan a comprarlo, van a comprar la película y os la puedan regalar. Ven, esta de Dunkerque es de estas películas que merece la pena tener en casa y para poderla paladear tranquilamente y recrearte con esos planos de la playa de Dunkerque atiborrados de soldados muertos de miedo. No quiero contaros nada de la película porque todavía está en cartelera, queda en muy pocos sitios, pero vamos, todavía está en cartelera y os invito a aprovechar el último momento, sino ya esperar que queda pues poco más de un mes para poderla tener en DVD. Estas son películas que merece la pena tener en Blu-ray, no es por nada. Y teniendo en cuenta que los reproductores son muy baratos, cuestan lo mismo, no sé si se venden, de hecho, ahora reproductores de DVD. Yo me compré uno de Blu-ray hace unos años que sigo utilizando, este me costó un poco caro todavía,
pero tampoco muy caro, ¿eh? Y la verdad es que sí que se nota la diferencia, y más con las televisiones, que ya sabéis que cada vez las hacen más grandes. Yo ahora tengo una de 50 pulgadas, a mí me lo cuentan hace 10 años que iba a tener yo una tele de 50 pulgadas y no me lo hubiera creído. Vamos, una tele de 50 pulgadas se la puede permitir incluso un pobre como yo. Es decir, cualquiera que tenga un sueldo, vamos, puede permitirse un televisor gigantesco. Esto lo llega a ver mi abuelo, se hubiese quedado fascinado. Recordad cómo eran las televisiones, los que podáis recordarlo, claro, los años 80, el que tenía una televisión de 21 pulgadas en casa ya nos parecía aquello gigantesco para ver el partido de fútbol y tal. Bueno, la película en sí, porque es una película, no un documental, ¿no? Porque si hay gente, a mí me preguntó uno, oye, ¿pero es una película o es un documental? Porque te veo muy entusiasmado con él. No, es una película. Esto viene a contar, no quiero contar dar ni medio spoiler, viene a contar la evacuación de Dunkerque en el año 1940, desde cuando estaban los nazis invadiendo Francia, bueno, Bélgica y Francia, y los Países Bajos también, justo al principio del verano, pero viene a contarla desde 3 puntos de vista. Por un lado, el de los confinados en la playa, como era de prever, y luego le introduce 2 puntos de vista muy originales. Por un lado, el de unos pilotos de una escuadrilla británica que se echan al canal para dar cobertura a los barcos aliados que están cruzando, y había muy pocos barcos. Y el tercer punto de vista es el de unos ingleses de a pie, de hecho es un señor ya de cierta edad con su hijo, que lo mismo se echan al canal a bordo de una embarcación de recreo que es de su propiedad, parten de Gran Bretaña, con intención de contribuir a la evacuación de las tropas. Se aborda, como podéis ver, lo que fue la evacuación desde diferentes puntos de vista. Tierra, mar y aire, ¿no? Pues nunca mejor dicho, tierra, mar y aire. No tiene, por lo tanto, como os podéis imaginar, no tiene un solo protagonista, sino varios, y el peso de la historia va cayendo encima de uno y de otro. Y eso con esa técnica tan nolaniana de llevarte adelante y atrás en el tiempo y en el espacio, de una manera a ratos un tanto frenética, que te cuesta reencontrarte, sobre todo si no estás acostumbrado al director o a su narrativa particular. No sé, a mucha gente no le gusta, le disgusta abiertamente y te lo dice, no lo soporto. Bueno, a mí personalmente me encanta. Es una película bélica, pero no es una película de héroes. Esto también es algo que habréis intuido de lo que os he dicho. No, en ningún momento hay héroes, lo que hay es supervivientes. Supervivientes que en ciertas condiciones pueden llegar a hacer cosas heroicas, que es bien distinto, lo cual lo aproxima bastante a la realidad de la guerra. Diréis, ¿es una película realista? Sí, pero es que el cine bélico de nuestro tiempo es todo realista, incluso el cine bélico de gran taquilla, esas películas de guerra un poco de cartón piedra, pues se quedaron en los años 50 como mucho. El cine bélico ha ido evolucionando y hoy se hace un cine de guerra muy realista y a ratos incluso muy crudo, sin necesidad de ser gore, sin necesidad de ser desagradable, ni de sacar la herida, ni de sacar al tipo mutilado, ¿no? Es una película realista porque no podía serlo de otra manera. Y como no tiene héroes, pues tampoco tiene estrellas. Estrellas del celuloide, quiero decir. Con la excepción quizá, pues no sé, de Cillian Murphy, que es uno de los protagonistas, ni muchísimo menos el protagonista principal, que tampoco es que sea una gran estrella. Se ha hecho últimamente muy famoso a raíz de su papel en Peaky Blinders, que es una serie inglesa, no sé si he hablado aquí ya de ella, estupenda, que todavía no me habéis traído por aquí. Bueno, y está también Michael Caine, pero Michael Caine no está como estrella, se limita a hacer un pequeño cameo, una cosa muy breve. Por lo demás, la película se ve sola, literalmente. Cuando os digo esto ya os podéis imaginar el resto, es que te sientas y no te das cuenta, es decir, se termina antes de que te hayas dado cuenta de que la película se ha terminado, y además te genera un poco de rabia y dices, ya se ha acabado, podía haberle metido media hora más este tipo. Y eso que dura como 2 horas aproximadamente, por ahí, creo recordar. Es decir, que una película mala, a los 40 minutos estás que tienes el baile de San Vito en la butaca, que no hay que lo aguante. Entonces decías, bueno, me salgo a fumar, pero ahora ya, como ya no fumamos ninguno, pues ni siquiera podemos salir a fumar. Entonces cuando te aburrías con una película tenías el comodín del cigarrillo. Decías, bueno, esto no hay que lo aguante, pues me salgo fuera al vestíbulo, a la puerta, y me echo un cigarro. Pero es que ahora ni siquiera eso, ahora además te la tienes que aguantar o directamente irte del cine. En esta no sucede de ninguna manera. Está rodada en la misma playa de Dunkerque, lo cual le da más autenticidad. Me veréis decir, bueno, pero ¿qué más da? No, cuenta. Y además está rodada en la misma playa de Dunkerque exactamente en las mismas fechas.
finales de mayo, principios de junio, que es cuando se produjo la evacuación. Y además, otro detalle de la película es que Nolan, esto son cosas que he ido leyendo, anterior y posteriormente a verla, trató de evitar en lo posible el uso de imágenes generadas por computadora, es decir, las CGI famosas, que se abusaba, lo que os decía, que se abusaba hace no tantos años, se abusaba mucho de ellas, ahora menos, incluso algunos directores procuran no abusar absolutamente nada y utilizarlas solo cuando es estrictamente necesario. Es decir, esto en la película se traduce en que los barcos y los aviones o son reales o son maquetas a escala, con ese sabor y esa calidez y esa textura que tienen las maquetas. Eso lo podemos ver muy bien en las primeras entregas de La Guerra de las Galaxias y las últimas. Unas hechas con maquetas de manera artesana, a finales de los 70, principios de los 80, y otras ya hechas con CGI a lo bestia, a finales de los 90, principio de la década pasada. De hecho, el Spitfire, que se ve en la película, el que vuela, vamos, que se ve volando. Hay todo tipo de planos del Spitfire, vamos, el que uno de los protagonistas lo lleva es real. Está en condiciones de vuelo y es idéntico a los que participaron en la evacuación y en general en toda la batalla de Inglaterra. A mí esos detalles me encantan. Alguna deformación tenía que traer eso de haber estudiado historia. También se ven los aviones alemanes, el Messerschmitt, que se ve, curiosamente es un hispanoaviación, es un avión hecho en España en los años 40, posteriormente, porque Messerschmitt no quedaron muchos. Entonces, resulta que Hispanoaviación, que era una empresa española que hacía aviones, se quedó con la franquicia, o la licencia, mejor dicho, más que la franquicia, para hacer ese avión en concreto y hacerlo en España, con otro nombre. Se le llamó así, Hispanoaviación, no sé qué, no conozco el número exacto, soy un experto en aviación, pero el hecho es que los aviones son iguales, y este se ha utilizado ya para varias películas. Lo maquearon, lógicamente, lo pintaron de avión nazi de la Segunda Guerra Mundial, le pusieron su esvástica, su tal, su morro amarillo, y no es que da el pego, es que podría perfectamente haber estado en la evacuación de Dunkerque sin ningún problema. Bueno, la película, como os he dicho antes, no se puede comprar todavía hasta el día 19 de diciembre, queda poco. Si estáis en Madrid todavía se puede ver en los cines. En concreto, me lo he apuntado aquí, la están poniendo aún, la están pasando en el Conde Duque de Alberto Aguilera. Lo digo por si os queréis pasar si no la habéis visto. Tened en cuenta que se estrenó hace ya cosa de 3 meses y las películas duran lo que duran en cartelera. A los 2 meses ya no la quiere ver nadie, la sala está vacía y el del cine pues tiene que cambiarla, porque no le queda más remedio, tiene ese negocio para ganar dinero, no para que nosotros veamos el cine a solas, lo cual está muy bien. Pero vamos, si no tenéis tanta prisa, pues no tenéis que esperar mucho tampoco, 1 mes y medio. Seguimos con una serie que ha pasado ya por el contraplano. Hace justamente 3 meses, el día 5 de agosto. Lo he ido a mirar, y lo he ido a mirar porque, bueno, al recibir este mensaje, pues me lo he preguntado. José Antonio ha escuchado este programa, el contraplano del 5 de agosto, y quiere hacer una pequeña corrección. Twin Peaks, la serie original de David Lynch, aunque no sé si la temporada recientemente estrenada también la dirige el director norteamericano, no tuvo 3 temporadas, como ha dicho, sino 2 temporadas. Además, la segunda temporada ya no la dirigió David Lynch y la temporada actual, que se acaba de estrenar, supondría la 3ª temporada. Pues ahí queda la corrección. 2 temporadas estrenadas ambas en el año 1990, aunque la segunda terminó en 1991, y una tercera estrenada en mayo de este año, de 2017. Porque claro, no es normal que una serie deje 27 años entre una temporada y la siguiente, así que, bueno, tiene cierta lógica que cuando se hable de la primera temporada de las 2 primeras temporadas, la primera y segunda de Twin Peaks, pues uno las fusione mentalmente en una sola. Pasó hace 27 años. Muchos de los que estamos aquí congregados no habíais nacido. Otros éramos jovencitos y otros erais niños. Así que pasado, ya digo, 27 años desde el estreno de la primera temporada de Twin Peaks. Pero vamos, Twin Peaks tiene también un largometraje, y esto lo pongo como extra, que es del año 1992. Lo he ido a mirar. Se titula El diario de Laura Palmer y fue dirigido por el propio David Lynch. Lo que pasa es que ni la crítica ni el público le acompañó
y la cosa pues se quedó ahí y no tuvo más intención de hacerlo. Pero como veis, pues 25 años después ha vuelto a ponerse de moda y han hecho una tercera edición, una tercera temporada de Twin Peaks. Bueno, vamos a continuar dejando ahí esta corrección y continuamos con Francisco Moreno, que quiere recomendarnos 2 comedias de Lubitsch. No puedo dejar de recomendar 2 comedias clásicas del director germano-estadounidense Ernst Lubitsch, que son mis 2 grandes comedias favoritas de toda la historia, que son, primero, Ninotchka, de 1939, y la segunda comedia es Ser o no ser, de 1942. Ambas pelis son geniales, ya sé que son en blanco y negro y mucha gente no le gusta, pero son verdaderamente un par de joyas. Tienen guiones de los llamados de hierro, un reparto perfecto. Las sigo viendo y me siguen arrancando sonrisas, si no carcajadas, y siempre gracias al fino humor de Lubitsch y su inconfundible toque, el toque Lubitsch, con sutiles sugerencias, su fina ironía, un cine completamente recomendable. Lubitsch es el mejor director de comedia cinematográfica de todos los tiempos, así, sin más. Gracias y un abrazo. Bueno, son 2 peliculones ultra clásicos. No creo que cualquiera que le guste el cine las ha visto en alguna ocasión. A mí me gusta más Ser o no ser, pero la protagonista de Ninotchka es Greta Garbo. Entonces, claro, bueno, ella misma es Ninotchka, así que, en fin, la película se llama como ella y Garbo son palabras mayores, porque aparte de ser una actriz extraordinaria, pues era guapa a rabiar, y más en esta época, a finales de los años 30, principios de los 40. En Ser o no ser hay una secuencia que siempre que la veo me río, es inevitable, que es cuando están los 2 de las SS con un niño en un despacho y entra Hitler, con la cara así muy larga y como medio demacrado, de muy mala leche. Y los 3 se levantan, se ponen muy entusiasmados y levantan el brazo y al unísono gritan «Heil Hitler». Entonces se hace un breve silencio, aparece un plano de Hitler y dice, con una voz así muy grave, «Heil yo mismo». Bueno, de hecho, lo he buscado este corte concretamente porque he dicho, bueno, ya me voy a pegar una carcajada ya que estoy, mientras estoy preparando el programa, y lo he encontrado en español en YouTube, así que lo he bajado, lo he convertido a MP3 para que lo podamos escuchar y os lo voy a pasar ahora mismo. A él no le gusta nada, ¿verdad, Virgen? No, no le gusta. Y a veces incluso cuenta cosas graciosas sobre él, ¿verdad? Solo me ha dicho que a un brandy le pusieron el nombre de Napoleón, a un Nosaren, que es el de Bismarck, y que acabarán dándole su nombre ¿Aunque eso? Sí. Sí. ¿Usted cómo lo sabía? Bueno, es una deducción natural. Oh, ¿una deducción natural? Bueno, yo espero que no me malinterprete. Yo, coronel, siempre he sido... Verá, espero que usted no dude de mí. ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡Heil Hitler! ¡El Führer! ¡Heil Hitler! ¡Heil! ¡Heil Hitler! Ay, yo mismo. Bueno, yo creo que a nadie se le oculta que Ser o no ser es una crítica muy ácida al nazismo en general. Pues que Lubitsch era alemán y además de alemán judío. Era un judío berlinés que se había ido pues muchos años antes a los Estados Unidos, donde era ya un cineasta reconocido. Esta película es del año... Ser o no ser es del año 1942. Llevaba ya, yo creo que no sé si 20 años tranquilamente trabajando en California. Entonces, bueno, pero evidentemente lo recordaba, claro. Y él seguía siendo, o seguía sintiéndose, desde luego, judío se seguía sintiendo y medio alemán como mínimo. Y los debía tener, vamos, se la tenía especialmente tomada a los nazis. Pero, curiosamente, en lugar de hacer dramones, que hubiera sido lo esperable en un judío alemán en los años 40... pues los machacó con humor, lo cual dice mucho a favor de él. Y respecto a lo que dices de que Lubitsch es el mejor director de comedias de la historia, pues a ver, Francisco, no sé qué decirte. Yo creo que no le quita el cetro a Billy Wilder. O por lo menos a mí, si me dan a elegir, me quedo antes con Billy Wilder. O como el humor es una cosa muy nacional a fin de cuentas, muy atada a tu propio idioma y a tu propia cultura, sobre todo la más cercana,
pues tampoco creo que sea superior a nuestro gigantesco Luis García Berlanga, que yo solo con decir su nombre ya me pongo de un humor, sinceramente. Pienso en Berlanga y me vienen automáticamente diálogos de películas, secuencias de películas y me pongo de un humor. De hecho, yo creo que no hay película de Berlanga que no te haga reír como mínimo un poco. Tienes que ser un robot o un amargado de la vida o algo así. Es imposible, al menos siendo español. No digo yo que si se la ponemos a un tailandés le haga gracia, aún incluso traduciéndosela al tailandés, vamos. Porque yo creo que también se reiría. Pero bueno, Lubitsch por lo demás es muy bueno y además se tiene que ver en blanco y negro. No quiero ni imaginarme, pero vamos, ni por un minuto quiero imaginarme a cualquier película de Lubitsch o de esa época, el mismo ser o no ser coloreado. Vamos, es que solo pensarlo me da el infarto. Pero en fin, bueno, pues con esto ya vamos a terminar porque quiero recordaros dos cosas, las dos importantes. La primera es que hay contrahistoria nueva que ha subido esta misma semana y es sobre un tema de muchísima actualidad. Diréis, como contrahistoria de mucha actualidad, pero ¿esto qué es? Bueno, es contrahistoria de actualidad hace 100 años y por lo tanto es de actualidad también 100 años después y más tratándose del episodio en sí, que no es ni más ni menos que la Revolución de Octubre, que muchos de los oyentes de la contrahistoria, que sé que estáis ahí, que escucháis tanto el contraplano como la contrahistoria, pues me lo habíais pedido insistentemente a lo largo del año. Y eso que os lo comenté, voy a hacer centenarios completos. Ya puestos, ya que tengo 2017 entero para mí, pues hice en febrero la Revolución de Febrero y en octubre la Revolución de Octubre, a pesar, como sabéis, del cambio de calendario que había en Rusia en aquel entonces, que ellos no habían adoptado el calendario gregoriano, que es el nuestro. Entonces, la Revolución de Febrero realmente para nosotros fue de marzo y la Revolución de Octubre realmente para nosotros o para nuestros antepasados fue de noviembre. Así que por esa razón esperé a finales de febrero y a finales de octubre para hacer los dos programas. Bueno, pues la tenéis lo mismo en mi página web, en la pestaña de la contrahistoria. Podéis buscarla en iVoox o en YouTube o en la aplicación que utilicéis en el teléfono móvil o en el iPad o donde escuchéis estas cosas. Bueno, esta de la Revolución de Octubre la podéis complementar además con película. Ya que estamos en el contraplano, pues es lo suyo. Creo que no hace falta que os diga cuál es perfecta. La película que además es una de estas pelis que tiene uno que haber visto, aunque sea por una cuestión de cultura cinematográfica y que luego no está nada mal para ser una película del año 27, claro. Me refiero a Octubre de Eisenstein, de Sergei Eisenstein, en ese nombre que parece alemán, pues no, era ruso, que es una película documental dramatizada, podríamos llamarlo así, pero sobre todo documental, que muda. El año 27 es precisamente cuando se empieza a hacer cine sonoro. El Cantor de Jazz es de ese año. Vamos, a Rusia no había llegado, a la Unión Soviética todavía no había llegado, así que le hicieron muda, pero le metieron, fue una gran producción soviética, la primera gran producción soviética, y le metieron música de Sostakovich, de Dmitri Sostakovich, que tampoco es que sea un músico que a mí me fascine, pero no está mal. Las 2 horas que dura la película, pues se ven mejor con música de Sostakovich. Es una peli que tiene grandes hallazgos técnicos y además tiene un valor histórico, caray, considerable. Es una película hecha solo 10 años después de la Revolución, evidentemente de propaganda, como os podéis imaginar, estaba pagada por el gobierno soviético, pero bueno, podéis verla en cualquier plataforma, si la busquéis en YouTube, donde sea, podéis encontrarla sin problema, porque evidentemente está libre de derechos, han pasado 90 años desde su estreno y además es una obra soviética anterior, creo que es al año 1971. Que es, no sé si es el 71 o el 73, todo lo anterior está libre de derechos de cualquier tipo de obra artística producida en la Unión Soviética. No, se puede ver sin ningún problema. Os la podéis copiar, se la podéis pasar a un amigo, no hace falta que os vayáis ni a la mula ni nada de esto. Está disponible en cualquier lado para que la podáis ver. Buscad, ya que la buscáis, alguna que tenga la copia que al menos tenga, que se pueda ampliar, vamos, para que la podáis ver en pantalla grande. No busquéis tampoco alta definición porque eso no existía entonces, pero que no sea una cosa tan pequeñita que no haya manera de verlo. Esa es la primera cosa. Y la segunda es que dentro de la contrahistoria, desde esta misma semana, he abierto un consultorio, porque me estabais redirigiendo muchas preguntas históricas aquí a la contraportada o directamente a la contrarréplica. Entonces las veía muchas veces y decía, bueno, evidentemente la voy a contestar, solo faltaba, pero
pero creo que se está construyendo ya sola, como todo en la Contracrónica, una nueva categoría, y es de preguntas históricas, porque eran ya unas cuantas. Era la cosa reincidente. Vamos, no era una pregunta aislada una vez al mes, sino que tenía... todas las semanas me llegaban. Así que creo una nueva... Ya lo comento dentro del programa de la Contrahistoria de esta semana, una nueva sección parecida a la de la Contrarréplica, pero exclusivamente de preguntas históricas. Así que si me queréis enviar cualquier tipo de pregunta de contenido histórico o reflexión de contenido histórico, ya sabéis, tenéis que pasarla o indicármelo antes. Esto para pregunta histórica para la Contrahistoria. Entonces yo ya voy y la coloco en su sitio. De todas maneras, si no me lo decís, si es de tipo histórico, la voy a meter ahí de manera automática. Os repito el número de WhatsApp, os lo dije al principio, os lo voy a volver a decir al final del programa, como a veces hago. Es el 690-827909. Es decir, lo mismo, la misma operación que en cualquiera de las... que aquí, que para los libros o que para las preguntas normales y corrientes de los domingos. Pero esto solo histórico. Muy bien. Dicho esto, yo creo que ya podemos dar por concluido, podemos dar por inaugurado el pantano, podemos terminar formalmente el contraplano de hoy y citarnos mutuamente para la contrarréplica de mañana.